aceites esenciales y las emociones. ¿Cómo es que oler algo nos va a hacer trabajar con nuestras emociones? Y esta primera plática la vamos a dividir en tres aspectos que vamos a aprender hoy, que es primero aprender cómo es que afectan mis emociones. Luego vamos a platicar de la importancia de la calidad de lo que usemos. Y después vamos a platicar de para qué puedo usar cada uno de los aceites. Entonces, bueno, en la parte 1, ¿cómo es que afectan mis emociones? ¿Cómo es eso que cuando yo inhalo, qué pasa en mi cuerpo que todo cambia o que me hace sentir de tal o de cual manera? Y para eso es muy importante que entendamos que cuando inhalamos algo, cuando nosotros metemos el aire, esto que estamos respirando, todo lo que estamos respirando, se va por dos vías. La primera tiene que ver con el sistema olfativo, pero además todo lo que respiramos también tiene que ver con el sistema respiratorio. Y vamos a ver a detalle cada uno de estos dos. Cuando nosotros inhalamos, una parte toca con toda la parte superior, o sea, entra por la nariz, todas las partículas, y hasta arriba de la nariz tenemos unas terminaciones nerviosas que con lo que interactúa lo que estamos oliendo, y todo eso va a llevar señales al cerebro, y eso es lo que tiene que ver con sistema olfativo. Por el otro lado, todo ese aire que inhalamos con todo lo que tenga ahí, eh, eh, va a seguir su camino hacia los pulmones, ¿no? Como lo podemos ver aquí en el esquemita. Entonces, los aceites esenciales son el compuesto aromático volátil de las plantas. Y el que sea aromático y volátil son dos características muy importantes. Aromático quiere decir que tiene partículas que huelen, especialmente una forma de un anillo de carbón, que eso es lo que le da el olor a los aceites esenciales. Y el que sea volátil significa que se evapora a temperatura ambiente. Entonces, cuando nosotros usamos un aceite esencial, lo ponemos en nuestra mano, frotamos, el simple calor de nuestras manos hace que se evapore. Y cuando nosotros inhalamos, estamos metiendo a nuestro cuerpo todo ese aceite esencial pulverizado microscópico, digamos. O sea, son estas partículas chiquitititas que se están evaporando y eso es lo que va a entrar por nuestra nariz, ¿ok? Entonces, vamos a ver más a detalle cómo funcionan estos dos aspectos, el sistema olfativo y el sistema respiratorio. Vamos a empezar con el sistema olfativo. Lo primero que nos vamos a encontrar del sistema olfativo es el bulbo olfatorio, que es esta bolita que tenemos arriba de un hueso que se llama el plato criboso, que es un hueso esponjosito que tenemos en la parte superior de la nariz, digamos lo que separa el cerebro de las fosas nasales. Y ahí tenemos este globito, por así decirlo, que se llama bulbo olfatorio. Y algo súper interesante del bulbo olfatorio es que es parte del sistema límbico y seguramente ustedes han escuchado la importancia del sistema límbico porque normalmente se le conoce como el cerebro emocional. Ahí se procesan un montón de cosas importantes, de procesos importantes que vamos a ver más a detalle. Y algo súper interesante es que el bulbo olfatorio y otras muchas partes del cerebro vienen en pares. ¿Y qué significa que vengan en pares o qué ventaja nos da que vengan en pares? Que si por alguna razón alguno se atrofia, tenemos el otro que va a ser suficiente para percibir aquello, ¿ok? Entonces, si a alguien por alguna razón se le atrofiara el bulbo derecho, de todas formas tiene el bulbo izquierdo para que pueda percibir los aromas, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco más a detalle cómo funciona el bulbo olfatorio.
Como les decía, el bulbo olfatorio es, imagínense, como un globito que luego tiene como muchos pelitos que atraviesan el hueso, que es un hueso como esponjoso, eh, que es lo que se separa la cavidad del cerebro con las fosas nasales. A través de estas terminaciones nerviosas, que en realidad son células receptoras olfativas o neuronas olfativas. Como esto es parte del sistema nervioso, son células especializadas que se llaman neuronas. Y como estas son las encargadas de recibir todo el estímulo olfatorio, se llaman neuronas olfativas. ¿De acuerdo? Si nos fuéramos asomando cada vez más a detalle, es como, imagínense que estuviéramos haciendo un zoom a nuestro cerebro. Aquí estas neuronas olfativas tienen esta forma. Tenemos aquí el bulbo olfatorio y luego estos pelitos o terminaciones nerviosas que son neuronas olfativas que tienen esta forma. Y entonces el bulbo olfatorio tiene un montón de terminaciones nerviosas aquí. Entonces el aire entra por aquí y luego entra en contacto con estas terminaciones nerviosas. ¿Y cómo son estas terminaciones nerviosas? Fíjense que en la orillita tienen estos receptores olfatorios y entonces cuando entra la molécula del olor, esta molécula interactúa con los receptores olfatorios de forma de llave cerradura. Y entonces, para que lo podamos entender de una manera más fácil, más gráfica, imagínense que hay olor que tiene la forma de una pelotita azul, y hay un olor que tiene la forma de un triángulo amarillo y otro que es un óvalo verde. O sea, vamos a imaginarnos que es así para poder demostrar o para poder ejemplificar cómo es que cada tipo de olor tiene un receptor particular para poder ser identificado. Entonces, algo súper interesante es que cuando esta molécula del olor interactúa con ese receptor, el que le corresponde, o sea, redondo con redondo, triangular con triangular, etcétera. En cuanto hay ese match, se genera una señal eléctrica, porque acuérdense que son neuronas, acuérdense que son nervios, que son terminaciones nerviosas, y los nervios lo que transmiten es electricidad, es el cableado de nuestro cuerpo, es electricidad. Entonces, esto genera una señal eléctrica y esta señal va a viajar a través de la neurona y o sea, imagínense que la señal eléctrica es esta señal roja, aquí tenemos el olor, interactuaron y viaja la señal eléctrica a través del cable, llega al bulbo olfatorio y luego viaja a través del bulbo olfatorio hacia el cerebro. ¿Se acuerdan? Habíamos visto en esta imagen que el bulbo olfatorio es parte del sistema límbico y el sistema límbico es el encargado de emociones y memoria, entre otros muchos procesos. Por eso es que cuando nosotros inhalamos algo que huele a algo, inmediatamente se activa todo el sistema olfatorio reconociendo ese aroma y desencadenando un montón de reacciones en el cerebro. Pero vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son esas reacciones y qué partes del cerebro se están activando o están involucradas en esto. Aquí en este esquema podemos ver cómo el bulbo olfatorio se conecta de manera directa con distintas partes del cerebro, como la amígdala, como el tubérculo, como el córtex, y están en colores de acuerdo a lo que cada una de estas partes del cerebro tiene función. Por ejemplo, todo lo amarillo tiene que ver con emociones. La amígdala que no, es esta parte del cerebro que está aquí adelante que activa las respuestas que tienen que ver con el estrés, con el miedo. Y tenemos, bueno, también el hipotálamo, también el bulbo olfatorio está conectado directamente con partes del cerebro donde están los procesos de memoria, que son estos verdes. Y también se conecta con zonas del cerebro encargadas de la evaluación.
¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que identificar, nuestro cerebro identifica qué es ese olor. Ya, bueno, primero lo detecta, así de, oh, aquí hay algo. Luego lo identifica. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este olor que tiene? Vamos a seguir con nuestro ejemplo. ¿A qué corresponde el olor de forma pelotita naranja con rectángulo azul? En el cerebro se hacen muchas conexiones y dice, ah, ok, esto es el romero. O sea, el cerebro identifica cuál es ese olor, a qué huele eso que estamos oliendo. Y después cuando nosotros vemos lo que es y sabemos que eso es romero, hacemos la conexión entre romero como palabra, como concepto, como algo abstracto, y a qué huele el romero. Cuando nuestro cerebro ya identificó a qué huele y nosotros vimos que era eso, nuestro cerebro hace el link, el bonding, y entonces dice, ah, ok, esto huele a esto. Así huele el romero. Y solamente el 10% de lo que inhalamos llega a nuestra parte alta, que es donde está el epitelio olfatorio y donde vamos a identificar los olores. Y una vez que nuestro cerebro identifica y lo memoriza, es por ello que nosotros podemos saber a qué huelen las manzanas, por ejemplo. O sea, no necesitas tú oler, o sea, cada vez que tú ves una manzana, no necesitas olerla para saber a qué huele, porque ya lo hizo tu cerebro una vez. Una vez en la vida ya supiste a qué olía la manzana y tu cerebro ya lo guardó, lo almacenó, y ahora basta que yo te diga manzana para que tú sepas a qué huele la manzana. O si tú tienes los ojos cerrados y hueles, puedes identificar que eso es una manzana sin que tengas que verlo. Pero ¿se acuerdan que acabamos de platicar que en esta parte del cerebro límbico es donde se procesa la memoria y también las emociones? Entonces, cuando nosotros olemos algo, si hay alguna emoción que esté arraigada a esa memoria, se hace también este match, se hace esta unión, y entonces nosotros podemos no solo evocar el olor a manzana, sino también podemos evocar lo que esa sensación, la sensación que el olor nos da. Por ejemplo, si yo les digo, cierren los ojos y díganme a qué huele una taza de chocolate caliente, ustedes perfectamente pueden identificar el olor del chocolate caliente y todas las sensaciones que les generaría tomarse esa tacita de chocolate caliente. ¿Están de acuerdo? Y lo podemos hacer para cosas agradables o para cosas desagradables. Si yo les digo a qué huele el huevo podrido, no solo saben a qué huele el huevo podrido, sino la sensación que el huevo podrido les da. ¿Están de acuerdo? Entonces, así es como funciona nuestro cerebro. Identificamos y memorizamos a qué huele eso y tenemos el link con las emociones que ese olor nos genera. Para verlo de una manera un poquito más gráfica, cada olor tiene un patrón particular. Cada uno de los olores que tenemos, o que existen en el planeta, tiene un patrón particular. Y nuestro cerebro lo va aprendiendo, así es como lo va identificando. Entonces, vamos a imaginarnos el olor, como les decía, de bolita naranja, rectángulo azul, es la lima, y el olor triángulo amarillo, rectángulo azul, cuadrito verde, es el mango. Entonces, cuando entra a nuestro cerebro, o sea, si nosotros estuviéramos oliendo lima con mango juntos y lo inhalamos, cuando nosotros lo estamos inhalando, nuestro cerebro hace las conexiones, identifica, recuerda a qué huele cada uno de ellos, porque además los olores muchas veces tienen más o sea, tiene un patrón que corresponde a más de un link, ¿no? Como en este caso que tenemos este de dos, círculo con rectángulo, y en otros casos tiene tres, o tiene uno, o tiene muchos.
Si lo viéramos de otra forma de esquematizar esto que estamos explicando ahora, sería algo así. O sea, nuestro cerebro prendería esta combinación cuando estamos oliendo limón y prendería un patrón similar a esto cuando estuviéramos oliendo mango. Y nosotros podríamos identificar si tuviéramos un jugo de lima con mango o fruta de lima con mango machacados o aceites, podríamos estar identificando cada uno de ellos. Y así es como el cerebro entonces va aprendiendo. Es súper importante el, el, el papel del aroma y de esta habilidad de identificar los olores en nuestra vida, tanto así que tiene que ver con la sobrevivencia. Eh, eh, Muchos autores dicen que es un regalo de la evolución porque nos permite identificar lo que podemos comer y lo que no, lo que nos haría daño, lo que está podrido, lo que es peligroso, pero también nos ayuda a relacionarnos con las personas. Nos permite identificar el olor de las personas y cuando estamos en un lugar seguro o cuando no. El olfato tiene muchísimas implicaciones, les digo, de sobrevivencia. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Y también tiene que ver mucho con el sabor. Eh, el 80% de un sabor es el olor. Y esto estoy segura que me pueden entender porque ¿a qué le saben las cosas cuando tienen una gripa terrible? No te sabe a nada, porque el gusto solamente puede identificar cuatro, bueno, son cinco, pero cuatro sabores básicos, que son dulce, salado, ácido y amargo. Y el quinto sabor, que se llama umami, es lo que se denomina como sabroso, o sea, es este sabor como de algo, esta sensación de algo rico. Pero la lengua solamente identifica lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo. Toda la demás combinación de sabores que identificamos tienen que ver en un 80% con el olor. Eh, por ejemplo, cuando un bebé recién acaba de nacer, el único sentido que tiene desarrollado al 100% es el olfato, porque eso es lo que le va a permitir identificar a su madre. Los bebés saben quién es su mamá desde antes de nacer porque empiezan a identificar el olor desde el líquido amniótico. Entonces, identifican el olor de la madre, pero también les ayuda a identificar dónde está su alimento. Si un bebé naturalmente recién nacido se pone en la panza de un bebé, su olfato es lo que lo guía a los pechos para poder ser amamantado. Entonces, al bebé que está recién nacido, es una cuestión de sobrevivencia, la seguridad y el alimento que le puede dar su madre y lo puede identificar. Y conforme va creciendo, va identificando a los otros miembros de su familia. Y un bebé también, un niño chiquito, ya por ahí de los 6 meses, puede también identificar la comida podrida, por ejemplo. Em, algo también súper importante es aquellas personas que no huelen, que es una enfermedad que se llama anosmia o es una característica que puede presentarse en ciertos aspectos de la vida. A veces es por medicamentos, a veces es por algún problema neurológico, a veces es por eventos, bueno, hay muchos eventos que pueden generar una anosmia, la incapacidad de oler temporal o permanente. Y algo súper interesante es que sin importar que nosotros podamos registrar el olor, sí podemos tener el beneficio químico de las cosas que olemos. Y ahorita vamos a platicar cómo es que es esto posible a través del sistema respiratorio. Pero la anosmia puede convertirse en un problema tan grave que incluso atente con la vida de las personas, porque
a las personas cuando ya no pueden percibir el aroma de los otros, les dificulta su capacidad de relacionarse y puede llevar a casos graves de depresión. ¿Okay? Y una manera muy eficiente, de hecho yo conozco varios casos que han superado periodos de anosmia, es oliendo aceite esencial de menta. La estimulación constante, aunque al principio no lo olía, todos los días estar oliendo aceite esencial de menta y después de un tiempo recuperan parcial o totalmente la capacidad de percibir los aromas. Es algo súper interesante. Entonces, eh, ok, vamos a continuar. Pues bueno, con esto que estamos viendo, que el bulbo olfatorio es parte del sistema límbico y cómo esta señal eléctrica que percibieron nuestras neuronas olfativas generaron reacciones en todo nuestro cerebro, es por eso que un olor puede afectar nuestro estado de ánimo y nuestra conducta, incluso sin que conscientemente lo hayamos detectado. Y esto se usa mucho en mercadotecnia. Hay tiendas que tienen cierto aroma para que tú identifiques ese aroma en cuanto llegas y lo relaciones con la tienda y el estilo de vida que propone, o se usan ciertas combinaciones que estimulen el apetito o que te pongan en un estado de ánimo mucho más eufórico, que te ponen una mejor disposición para comprar, por ejemplo. Entonces, en mercadología se usa bastante, en marketing se usa bastante. A veces lo percibimos y a veces no. Estoy seguro que han ido a alguna de estas tiendas departamentales en donde a cierta hora del día dejan escapar un olor a galleta recién horneada. No crean que son galletas recién horneadas, es olor a galleta recién horneada, para que tú salives, se te antoje y entonces vayas y compres una galletita recién horneada. O seguro han pasado por estas tiendas de comida rápida en donde a cierta hora del día está el olor a papa frita recién preparada. No es que salga que están preparando papas en ese momento, las papas las están preparando todo el día, pero a ciertas horas ponen estos difusores para que cuando tú pases por ahí huelas a papa recién preparada y te parece y se te antoje y vayas y lo compres, ¿ok? Entonces, digo, y ahí pues lo estamos detectando, pero hay otros muchísimos olores que generan ciertos estados de ánimo o ciertas conductas sin siquiera nosotros estarlo reconociendo, como por ejemplo muchas veces el olor de nuestra pareja o el olor de ciertas personas. Hay gente que te gusta estar con ellas y no sabes muy bien y muchas veces puede ser su olor. Y también hay gente que te cae mal sin que haya una razón conductual o que haya pasado algo, y muchas veces es olor. Entonces, pues así de importante es el percibir los olores. Uh-huh. Entonces, imagínense, si hasta ahora hemos platicado del sistema olfativo y cómo esto tiene un efecto positivo. Y vamos a empezar a hablar ahora del sistema respiratorio, que es la parte química, o sea, todo lo que inhalamos también tiene este efecto químico que se le llama farmacológico, porque son moléculas que van a estar circulando en nuestro cuerpo. Pero antes de eso, quiero hacer un alto aquí y recordar que los aceites los podemos utilizar de tres maneras principalmente. De manera aromática, que es cuando nosotros ponemos una gota en nuestra mano, frotamos, hacemos casita y lo solemos. En difusor, que es cuando tú lo pones en una superficie porosa y entonces se está evaporando el aceite y tú lo hueles. O en un difusor activo, como los difusores ultrasónicos, en donde tú pones el aceite y hay una membrana que vibra lo suficientemente rápido como para pulverizar el agua y sacar una nubecita. Son los difusores ultrasónicos en frío, que es como debemos usar los aceites esenciales, porque si nosotros los usamos en difusores con calor,
Lo que está ahí el difusor funciona de una manera diferente porque el aceite se va a ir evaporando sus constituyentes de otra manera y al final se va a quemar. Entonces, estos que usábamos antes de velita, no es bueno utilizarlos. Terminan quemando el aceite o la base con la que venía el aceite. Entonces, lo mejor es usar aceites ultrasónicos en frío o superficies porosas o ponerlo en nuestra ropa o en la mano, frotar e inhalar. Y ese es lo que nosotros entendemos como que es el beneficio aromático de los aceites. Pero cuando nosotros los usamos de manera tópica, que es la segunda manera en que podemos utilizar nuestros aceites, también tenemos el beneficio aromático. Nosotros nos vamos a poner el aceite en cualquier parte de la piel de nuestro cuerpo y de todas maneras vamos a estar recibiendo el efecto aromático del aceite. Entonces, hay aceites, por ejemplo, como el aceite de orégano, que tiene muchísimas propiedades antibióticas, por ejemplo, que pues habrá veces que lo tengamos que usar y el olor no nos gusta tanto. Entonces, en esos casos los vamos a usar en un lugar en donde no necesariamente lo estemos oliendo, como podría ser en la planta de los pies, pero habrá muchos aceites, sobre todo aquellos que tengan que ver con la cuestión emocional, que lo estemos usando de manera tópica para relajarnos o relajar alguna parte de la piel, pero el simple hecho de usarlo en la piel cerca de donde nos llegue a la nariz, por inhalarlo, vamos a tener también este efecto psicológico. Y la tercera manera de usar los aceites esenciales es de manera interna, pero aquí es muy importante que verifiquen en la etiqueta de sus aceites que esté autorizado para el uso interno, porque no todos los aceites se permite el uso interno, porque no todos los aceites tienen la misma calidad o la misma pureza para poder ser usados de manera interna. ¿Ok? Y hay otros aceites que simplemente no están diseñados para usarse de manera interna. Ok, entonces, bueno, hasta ahora hemos visto cómo al inhalar tenemos el beneficio desde el punto de vista del sistema olfativo, que como habíamos visto es cuando lo percibimos arriba de la nariz y se va al sistema límbico, que eso genera ciertas emociones y conductas. Ahora vamos a ver el sistema respiratorio. Cuando nosotros inhalamos, mientras en el sistema olfativo estamos hablando de una señal eléctrica directamente que llega al cerebro, cuando hablamos del sistema respiratorio, son moléculas. Les decía que los aceites esenciales son las partículas, son el compuesto aromático volátil de las plantas y son moléculas chiquitititas, son unas moléculas tan chiquitas que son capaces de atravesar las células simplemente por difusión. Es decir, tú pones el aceite sobre tu piel y se absorbe por el tamaño tan chiquitito que tienen las moléculas del aceite esencial. Igual cuando nosotros lo inhalamos, a la hora de inhalarlo, entra, se sigue como vimos aquí, se sigue y baja por la tráquea, laringe hasta llegar a nuestros pulmones, pero aquí estamos hablando de moléculas. Son moléculas las que van a llegar a nuestra sangre y también van a ser distribuidas por todo nuestro cuerpo, por lo que eventualmente también va a llegar al cerebro y en el cerebro a promover o a inhibir la producción de ciertas sustancias porque tiene un efecto directo sobre los neurotransmisores. Entonces, y bueno, y otra parte, pues eliminar, ¿no? Porque los constituyentes de los aceites esenciales, nuestro cuerpo siempre los va a registrar como moléculas independientes y una vez que han hecho su trabajo, el cuerpo los elimina. Hay aceites esenciales que se eliminan en cuestión de horas y hay aceites que tardan días en ser eliminados, dependiendo la molécula de cada aceite esencial. ¿Ok? Entonces,
¿cómo es que algo que nosotros olimos terminó en nuestra sangre? Pues es muy fácil. Lo que pasa es que cuando nosotros olemos, bueno, cuando nosotros metemos aire, el oxígeno entra a nuestra sangre porque el viaje es de la nariz a la tráquea, a los pulmones, a los alvéolos, y es que resulta que los alvéolos, la, la célula, la membrana de las células de los alvéolos es súper delgadita. O sea, aquí podemos ver cómo el epitelio de otras partes del cuerpo es de un grosor mucho mayor que el de los alvéolos. Entonces, nosotros inhalamos los aceites esenciales, llegan hasta los alvéolos de los pulmones y esta capa delgaditita es la membrana de los alvéolos y estas formulitas que se ven aquí, son los aceites esenciales. Y cuando llegan aquí, les decía, son unas moléculas tan chiquititas que por simple difusión pasan hasta la sangre. Eso quiere decir que las moléculas del aceite esencial lo vamos a tener circulando en la sangre porque entraron a través de nuestros pulmones, a través de nuestros bronquios y de los alvéolos. Y una vez que llegó a los pulmones, toda la sangre de los pulmones llega al corazón y el corazón la bombea a todo el cuerpo. Por eso es que decimos que aun cuando nosotros inhalamos los aceites tenemos un efecto sistémico, es decir, que lo vamos a tener circulando en todo el cuerpo. Y por eso es que aunque tú diga, no sé, inhales algún aceite que tenga un efecto analgésico, el efecto analgésico de la molécula del aceite que inhalaste, sí va a la molécula llegar a la rodilla, donde tenías el dolor. O sea, la molécula es la que va a viajar por todo tu cuerpo. Es por eso entonces que los aceites esenciales tienen un efecto sistémico, la parte psicológica, que es el efecto sobre las emociones y sobre las conductas, que es la parte eléctrica, esto que vimos al principio, que un olor en específico se unió a un receptor en particular que generó una conducta o un estado de ánimo en particular, pero también la parte farmacológica, o sea, la molécula que interactuó directamente promoviendo o inhibiendo la producción de ciertas sustancias. Los aceites esenciales pueden interactuar directamente en la sinapsis entre las neuronas y con los receptores de ciertos neurotransmisores que activan o inactivan ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, los aceites relajantes, claro que están inhibiendo la producción de cortisol, porque la molécula le dio la señal al cerebro de calmarse de esa manera, inactivando la producción de la hormona que te genera este estado de alerta. Ok. Ahora vamos a platicar de por qué la calidad es importante. Y díganme ustedes, con todo esto que hemos platicado, que la molécula que tú inhalaste va a terminar en toda tu sangre, díganme si no es importante que todo lo que usemos sea de la mejor calidad. El cuerpo no va a filtrar si eso que tú estás oliendo es natural o es artificial. Si es rosa o aceite esencial de rosa o es olor a rosa. Cuando nosotros inhalamos algo que huele a, nuestro cerebro puede llegar a tener el efecto psicológico de eso que olía a, pero entonces no vamos a tener el efecto farmacológico, el efecto químico de lo que ese aceite nos daría, como por ejemplo la lavanda que es de los aromas que más se usa sintéticos,
cuando nosotros olemos aceite esencial de lavanda, no solo estamos teniendo el efecto psicológico de calmarnos y de relajarnos, sino también el farmacológico, o sea, la molécula que nos ayuda a que el cuerpo se relaje químicamente. Cuando nada más huele a, tu cerebro como que registra y dice, ah, este era un olor que me ayudaba a relajar, y puede ser que sí te relaje un poquitito y por un ratito, nada más, porque no tienes la molécula circulando en tu cuerpo. Pero igual, todos los compuestos que se ponen, sintéticos, que se ponen para fijar los olores, los aromas, tienen un montón de toxinas, los perfumes y las fragancias en particular, tienen un montón de compuestos químicos tóxicos que confunden y que irritan nuestro sistema, y eso lo vamos a tener circulando, lo cual aumentaría la carga tóxica de nuestro cuerpo. Entonces, pues es más carga para el riñón, para los pulmones, para todos los sistemas de desintoxicación de la piel, que son pulmones, riñones, eh, piel y, me falta uno, pulmón, hígado, riñones y piel. Ujú. Entonces, parte de disminuir la carga tóxica de nuestro entorno es cuidar también lo que olemos y lo que nos ponemos en la piel. Casi, casi que la regla de que todo lo que huelas, lo que te pongas, deberías de poderlo comer, debería de ser una máxima que nos rigiera en la vida, porque les voy a contar algo. Cuando nosotros inhalamos algo, el efecto es inmediato y las moléculas, como vieron, están llegando a nuestra sangre bastante pronto. En cambio, cuando lo comemos, tiene que pasar por muchísimas partes del cuerpo, ser filtradas por el hígado y luego se va a distribuir por nuestra sangre. Y equivocadamente pensamos que comer algo tiene un efecto más directo que si lo olemos o que si nos lo ponemos. Y no, ponerlo sobre la piel o inhalarlo va a hacer que la sustancia llegue mucho más rápido al torrente sanguíneo y a todo nuestro cuerpo que si lo comiéramos. Necesitamos dosis mucho menores. Algo también por esto mismo de la calidad y del efecto que buscamos en los productos que utilicemos, es que nos aseguremos que sean productos de la más alta calidad, y para eso es muy importante que los aceites que vayan a utilizar, ustedes puedan estar tranquilos de la forma en que fueron cultivados, cosechados, extraídos, transportados y envasados. Porque desafortunadamente en cada uno de estos pasos de la cadena de los aceites esenciales hay mucha posibilidad de adulteración. Y adulteración natural o sintética. Muchas veces ustedes podrán comprar una botellita que diga aceite 100% natural, y un claro ejemplo es la melisa. Ustedes podrán, hay marcas que dice melisa 100%, aceite 100% natural. Y la verdad es que no te están engañando porque son aceites 100% naturales, pero eso no quiere decir que sea 100% melisa ni que sea 100% de buena calidad. Muchas veces lo que se hace es que ponen el aceite de melisa y lo mezclan, bueno, lo diluyen con aceite esencial de lemongrass o de hierba limonera, que huele muy parecido, pero que es muchísimo más barato y tiene otras propiedades. Y entonces en realidad lo que tú estás comprando es aceite esencial de lemongrass con un poquito de melisa, ¿no? O luego los aceites esenciales están diluidos con aceite vehicular, y se vale que en la etiqueta diga 100% natural, aunque solamente tenga un 1% del aceite esencial. Puede ser que el 99% sea aceite vehicular, pero como tiene un 1% de aceite esencial, en la etiqueta solamente dice 100% natural. Entonces, traten de ir más allá de lo que la marca dice en su etiqueta, traten de conocer un poco más acerca de cómo fueron producidos, cosechados, extraídos, transportados y envasados. Y algo que yo quisiera proponerles es que busquen utilizar productos
que tengan una conciencia social y ambiental. La verdad es que tratemos de que todas nuestras elecciones y cada una de las elecciones de compra que hagamos en la vida, pensemos en esta responsabilidad social y ambiental, porque para que todos podamos contribuir y ser parte de construir un mundo mejor. Busquen estas marcas que apoyan el desarrollo de comunidades locales, que son responsables con cuidar la tierra y la sustentabilidad, y no sean parte de marcas que explotan a las personas o que, o, o que como lo compran a intermediarios, entonces al productor le llega muy poco de este beneficio, sino busquen ser parte de círculos virtuosos, busquen tener un impacto positivo en este planeta y que su paso por esta vida sea una gran contribución. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestra plática, que, como les decía, es ¿para qué puedo usar los aceites? Ahora que ya sé cómo funcionan y ahora que ya sé que con el simple hecho de yo inhalarlos, voy a tener un montón de efectos en mi cuerpo, vamos a platicar un poco más de para qué me sirven los aceites o qué aceites voy a utilizar en qué circunstancia o cuando estoy buscando hacer qué. Entonces, una forma muy, en resumen, de entender para qué me sirven tales o cuales aceites es ver sus compuestos químicos. Y entonces tenemos estas rueditas en donde yo puedo ver que, por ejemplo, aceites que son ricos en monoterpenos son aceites que me van a ayudar a elevar el ánimo, a ponerme de buenas. O aceites que tengan cetonas me van a vigorizar, me van a energetizar. O aceites que sean ricos en aldehídos o fenoles son aceites que me van a dar este sentido de sentirme como restaurado, ¿no? Que son aceites que brindan apoyo emocional y físico, que se usa para revivir, para fortalecer, para rejuvenecer el cuerpo y los sentidos. Y elevar, normalmente son aceites que se usan para inspirarnos, que generan sentimientos de euforia o de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Y vigorizar, pues son aceites que nos ayudan a brindar sentimientos de motivación, de activación, y que nos ayudan a despertar la mente y el cuerpo. Hay otros aceites que nos ayudan a aclarar o aceites que nos ayudan a calmarnos, como los que tienen alcoholes. Pero algo muy importante, si se fijan, por ejemplo, hay aceites que, o sea, no cada aceite tiene un solo compuesto. Ya vimos que un aceite puede tener muchísimos compuestos. Entonces hay aceites como, por ejemplo, la naranja, que nos ayuda a ponernos de buenas, pero tranquilitos. Entonces nos relaja, pero nos pone contentos. Y bueno, hay aceites que nos pueden ayudar a estabilizar o a aliviar. Aliviar son esos aceites que nos ayudan a aliviar malestares tanto emocionales como físicos. Tienen este propósito de reconfortar o de consolar cuando sea necesario. O aceites que nos ayudan a estabilizarnos, ¿no? Que son estos aceites que nos ayudan en lugar de sentirnos en una lancha, en una tormenta, que nos ayudan a sentirnos bien parados sobre tierra firme. Otra manera de ver este resumen podría ser como de esta manera, que son, por ejemplo, las mentas, que son estos plantas que tienen la hoja puntiaguda, como la hierba, como la menta, como la hierbabuena. Son aceites que nos dan energía, que nos vigorizan, que nos animan, que nos despiertan, que nos ponen en alerta. Están los cítricos, que la cáscara de los cítricos son ricos en monoterpenos, tienen siempre colores brillantes y nos ayudan a ponernos de buenas. Son estos rayitos de sol que calientan el corazón y nos hacen ponernos contentos y de buenas.
Las especias, que su principal componente son los fenoles, son estos aceites que nos ayudan a tener fuerza, a poner barreras, nos calientan, nos dan fuerza interna. Y las flores en general, que son ricas en monoterpenos, alcoholes y ésteres, son aceites que nos consuelan, que nos tranquilizan, son curativas y se usa cuando uno necesita reconfortarse. Uh-huh. Por último, tenemos las maderas, los pastos y las hierbas, que son ricos en ésteres, óxidos y sesquiterpenos, que lo que nos hacen es arraigarnos, sentirnos, estabilizarnos, traernos a la aquí y a la hora, mantenernos en el presente, nos arraigan, nos relajan, pero sobre todo nos mantienen muy, muy presentes.